Y las murallas caerán, y las murallas van a caer, hermano. ¿Sabe? Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diremos a este monte, quítate de aquí, échate en el mar, y será hecho. Le diremos a los vientos y la tempestad que se calme, y será calmada. Lo vimos aquí cuando aquel huracán, varios huracanes, pero especialmente uno, como Dios lo detuvo por horas y después lo desvió por completo y no entró ni un poquito de agua, nada, un poquito de eso más, nada, un poquito de lluvias y ni vientos fuertes ni nada. Dios libró este país de un huracán que se estaba preparando el Departamento de Emergencias, lo que hoy en día es lo que era antes la defensa civil o que fuera llamado. Pero el asunto es que hoy es emergencias y se prepara para 10,000 muertos. FEMA había enviado 10,000 sacos plásticos porque se esperaban 10,000, mínimo 10,000 muertos. Y Dios calmó la tempestad. Entonces, en el pasado programa terminamos hablando de este evento que sucedió en estos días a una familia católica, de estos católicos prácticos. Le sucedió en el estado de Indiana, en el centro de los Estados Unidos, donde la gente son más temerosos, más respetuosos a Dios, y donde hay una manifestación de valores más altos. Y no pensaría que los gobiernos no estuvieran tan putrefactos, tan podridos en un sitio como ese estado. Le digo la verdad que por un lado me afectó tanto esa noticia, pero que me estremeció, pero también me despertó la ira santa. Dice, araos, pero no pequéis. La ira santa contra todo esto. ¿Cómo se sentirá Dios al ver lo que está pasando? Y estaba hablando sobre una familia en el estado de Indiana. Tienen dos hijos, una hija y un hijo. La hija se llama, tengo el nombre por aquí, la hija se llama Mary y el hijo se llama Jeremías. Y que entonces el hijo, le estoy enfocando esto porque quiero empezar el programa con esto, sí, después recordaremos todo lo que haya que recordar, pero no quiero que se vaya de mi mente, manténgase ahí, porque hoy sí vamos a continuar con el rey Josafat, pero estamos hablando de todas estas cosas y hay que ver lo que había en Samaria, lo que había allá en Samaria, donde estaban las 10 tribus en el reino del norte, y por qué Dios le quitó la bendición a aquella gente, por qué estaban en ruinas y todos los pecados que habían allí en Samaria. Entonces acá este hombre guardándose para Dios, que había recibido por un tiempo bueno, aparte de algunos de los otros errores que haya cometido Asa, pero le dio un ejemplo de serle fiel a Dios, aunque tuvo sus fallas ahora y cometió sus errores, pero su hijo tomó enseñanza y iluminación de todo esto, guianza de parte de Dios. Pero esto nos tiene que preocupar a todos nosotros. Nos tiene que preocupar a todos nosotros porque nuestros niños salen de la casa. Si no están en un buen colegio, academia cristiana, verdaderamente, porque hay algunas que son flojitas, pero que digo, academia cristiana verdadera, donde haya temor de Dios, donde haya principios cristianos, y están en el sistema escolar público, como esa universidad de Puerto Rico. Eso es una guarida de radicales de Sodoma y Gomorra, de libertinaje, y que hay gente buena y que hay profesores decentes, sí, yo lo entiendo, pero ellos no son los que controlan eso. Eso es una fábrica de ateísmo, una fábrica de antisemitismo, una fábrica de anticristianismo, de antifamilias, valores cristianos, judíos cristianos. Eso es lo que hay. Y cuando te ve un profesor Bernabe, que es un senador, sí, un senador, mi hermano, aquí por el partido ese que, vicioso, ¿cómo se llaman? Victoria Ciudadana. Yo le tengo otro nombre, Victoria
Bueno, o sea, esa es la voz del pueblo hablando. Eso tú le llamarías derrota ciudadana, ¿verdad? Es correcto. Está bien, está hablando el pueblo para que vea. Entonces, pues, derrota moral. Cuando tú entiendes que la presidenta de eso, la licenciada Aracén, ha sido presidenta de Amnistía Internacional, del Colegio de Abogados, y una mujer buena, pero equivocada, fanatizada con la cuestión de la doctrina de Sodoma y Gomorra, de izquierdista radical, negando los principios éticos judío-cristianos y siendo una enemiga de las estructuras bíblicas, con un poder increíble, una mujer inteligente, una mujer luchadora por lo que ella cree, pero son los que están legislando entonces ese señor el Bernabe es un profesor que parece que está por vida allí para seguir indoctrinando en la extrema radical Sodoma y Gomorra y la izquierda radicalísima de radicalísima, porque hay gente que están, ¿sabes? Son movidos en sus ideas, pero esto es un ministerio demoníaco para el resto de la vida. Y ahora pues han hecho alianzas y quieren tomar el poder. Y a mí me preocupa todo esto. Me preocupa todo esto, hermano. Si nuestro país cae en manos de gente, pero lo peor no es eso. Lo peor no es eso. Eso se sabe lo que son. Lo que el pueblo quizás no lo entiende, pero sabemos lo que predican, lo que creen, y ojalá que en el camino hacia Damasco, como Saulo de Tarso, se conviertan y se vuelvan amigos de la cruz de Cristo en vez de enemigos, pero eso no son los que me preocupa. Me preocupa aquellos que han abierto las puertas que han abierto las puertas a esas creencias demoníacas, que están tras bastidores creyendo que somos unos brutos. Van al pueblo y le dicen, sí, vamos, no vamos a poner la perspectiva de género, pero por debajo, mire, yo escuchaba a una candidata, por no estar seguro del nombre, no lo voy a decir, pero cuando venía para acá esta mañana, y ella está hablando de ciertas cosas y de lo que, y están entrevistando a dos argentinos en la radio, que están hablando de lo que pasaba en Argentina y lo que está pasando aquí. Y cómo aquí se habla, se creó un comité llamado PARE, feministas, pero son feminazis, no son feministas. Yo le llamo feminazis, porque el interés de la mujer se le dieron en aquel entonces 7 millones, y no sé cuántos millones más le han dado, y lo han usado para promover el transgénero, para promover la ideología de género, para promover despliegues murales que promuevan la comunidad LGBTQ, la bandera gay. Y entonces, cuando ese dinero se le dio para hacer algo por la mujer maltratada, pues eso lo han hecho para... Entonces vienen y no, porque la realidad, que el problema se arregla cuando haya equidad, cuando se reconozca la conducta, porque una cosa es el pecador y otra cosa es el pecado. Dios aborrece el pecador, más ama al pecador. Pero entonces no, cuando se reconozcan todos los derechos, no son los privilegios, la imposición. Y como decía el presidente Bukele en el discurso de inauguración, le decía al pueblo, le decía a los radicales de izquierda, a los ateos, a los musulmanes, le decía, mira, a todos, le decía, ustedes creen en lo que les dé la gana. Ustedes no quieren creer en Dios, pero déjenos adorar a nuestro Dios. Déjenos creer en lo que nosotros creemos. Porque el problema de esta gente es que empiezan pidiendo derechos, igualdad, equidad, y después que toman el batuto, toman el sartén por el mango, nos dan con el sartén por la cabeza y nos empiezan a quitar los derechos y nos piden callar. Mire, este matrimonio en el corazón del mediano oeste de los Estados Unidos, Indiana, sitio conservador. Viene el gobierno, le manda policías de esa división a quitarle el hijo porque alguien se quejó que el hijo cuando llega a la casa no le dicen ella porque ellos lo vieron nacer macho, lo vieron nacer varón y le llaman él por el nombre que le dieron cuando nació, porque él no nació así, lo permitieron en el sistema escolar que está rigiendo ahora en grandes partes de la nación norteamericana, que fue establecida en un momento por hombres y mujeres que tenían temor a Dios, que huyeron de Europa
porque tenían persecución y no tenían libertad para creer en su Dios y vinieron acá. Y ahora esa nación que ha recibido tanto es un antro de Sodoma y Gomorra. Entonces vienen a quitarle los hijos y tanto que hablar y tanto que hablar. Eso no es, después critican la historia, critican lo que hizo el gobierno japonés con el emperador Hirohito, que indoctrinaron los niños en lo que ellos creían y después se suicidaban por el dios que era el emperador Hirohito, y luego la critican y tienen a Hitler ahí, que hizo con los niños lo que le dio la gana. Todos estos gobiernos son faraónicos, son herodianos, son enemigos de la cruz de Cristo y de los niños. Entonces los quieren pervertir, los quieren arruinar, los quieren indoctrinar, porque ya no es asunto que los dejen hacer, refregarse y acostarse hasta con el diablo. No, el asunto ahora es que hay que entronizar esa conducta en los niños, hay que meterle eso en las escuelas. Y si nos descuidamos aquí en Puerto Rico y no fiscalizamos a estos políticos desde el gobernador para abajo, los legisladores, y luego veamos el sistema, porque todo esto tiene o sea, por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos no es meramente por detener a Trump. Lo que quieren es que llegue una persona, toma el poder, con esto de la frontera, permitir todos estos ilegales que llegan, que muchos de ellos son gente que están mal orientados y son gente decente, pero la mayoría están controlados por una desesperación, por una falsedad, por unos engaños con narcotraficantes, traficantes humanos, un negocio más grande que el de la droga, porque hay droga en eso también. ¿Y cuántos de este gobierno estarán entregados a todo esto? Porque hay millones, billones de dólares en esto. Y esa gente, yo supe de un haitiano que consiguió $40,000. Y uno dice, Dios mío, pero si en vez de utilizar eso para el bienestar de su familia, ¿no? Y el haitiano gastó $40,000 para llevarlo a Colombia y cruzarlo por el Darién para después mandarlo por tierra hacia Nicaragua y pasarlo de Nicaragua a Honduras o a Costa Rica, de Costa Rica a Honduras y después cruzarlo por México hasta llegar a la frontera de Estados Unidos. Eso es una locura. Y en el camino muchos mueren, otros terminan en el tráfico humano, les venden los cuerpos los mantienen como reses para sacarle los órganos, para venderlos. Todo eso está pasando y tiene que Dios usar a un par de productores religiosos que fueran cristianos a su forma, a su manera, y sacan una película de Sound of Freedom, y es que se despierta la gente que el negocio más grande, la droga es grande, pero más grande que la droga es el tráfico de niños, el tráfico de mujeres, el tráfico de seres humanos. ¿Quién pensaría esta civilización que hemos ido a la luna, que estamos creando la inteligencia artificial? ¿Quién está? Mira lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, ahí donde está este grupo de terroristas, de piratas, ¿sí? Entonces es una cuestión increíble. Y tienen estos grupos que están atacando las embarcaciones. Los precios de todo están subiendo porque miles de barcos tienen que estar dando una vuelta terrible para mandar esos productos para esta parte del mundo. Yemen. La República de Yemen. Ese es el título que hay que ponerle, Yemen, porque cada rato allá y está lleno de terroristas, de criminales. ¿Quién pensaría que vean piratas apoderándose de barcos con mercancía para después secuestrar la gente que va en el barco? Eso es una cosa increíble. Y esto es civilización. Es tan peor que los animales que entraron al arca de Noé. Y había un corito que decía que era más que los burros y los animales que entraron al arca, especialmente un burro y una burra, eran más sabios porque entraron una burra y un burro de 2 en 2 para continuar con la especie multiplicándose. Pues el burro y la burra eran más sabios que los hombres de los tiempos de Noé. Y yo creo que los animales son más entendidos que muchos políticos
senadores, congresistas, presidentes, periodistas, profesores, son brutos porque no se dan cuenta que no se puede ir contra lo que es natural, contra lo que Dios ha creado. Entonces ahora veo una niña que dice que es un conejo y eso se lo aplaude y eso hay que respetarlo. Y entre unos par de años atrás eso era una locura. Y un tipo que dice que es un árbol y se viste de árbol y va y se quiere casar con otro árbol. Hermano, entonces esto no es nada nuevo, esto es un refreshing, una reorganización del disparate vendido en otras formas, en otras maneras, en el tiempo que vivimos. Y está en las escuelas. Y Hollywood anda eso. Por eso es que le está pasando toda esa zona de California. Lo que le va a pasar no es nada. Cuando la falla de San Andrés reviente y parte de eso, que Dios permita que no suceda, porque está dicho así, por profecía y por ciencia, que de no haber algo sobrenatural que haga Dios, eso se va a ir desde San Francisco hasta Los Ángeles, hasta Anaheim, se va a ir al mar. Ojalá que Dios tenga misericordia y lo libre de lo peor y haya un avivamiento en ese sector como hubo en muchos tiempos pasados. Y mira la ciudad de Nueva York cómo está. Apesta, mi esposa, mi hijo y yo caminamos 40 cuadras para llegar a un sitio donde ellos querían comer un pollito que es muy famoso, yo no sé qué. Yo me fui a cruzar la calle y me comí una pizza, pero era un pedazo de pizza o dos, pero el asunto es que esa caminata, 40 calles subiendo por la séptima avenida, por la Avenida de las Américas, subiendo después por todo eso hasta la calle 50, 48, después cruzando hasta la octava avenida, toda una peste a marihuana, basura, pero sobre todo marihuana. Hermano, un cuartel ambulante de la policía y al lado de ese cuartel de la policía en Times Square un montón, otro vagón vendiendo marihuana y la gente drogada en la cara de la policía. Y ahora los inmigrantes que no representan a la gente decente que sale huyendo por la razón que sea, pero los inmigrantes que han llegado peleando y dándole en las caras a la policía y golpeando mujeres y robándose carros y robando a la gente y violando en plena luz del día en Nueva York. Y yo me recuerdo que yo fui, la última noche que estuvimos, yo fui a buscar una pizza por allá, no sé si era la calle 34 o algo así. Yo sé que yo fui hasta allá y daba terror aquello de noche. Entonces, ciudades como Filadelfia, ciudades como Baltimore, capital del estado de Maryland, Washington, la capital. Y si en el tiempo que yo estaba comenzando a predicar, iba con un viejito que se llamaba hermano Rodríguez, y yo iba guiando el carro, y a una cuadra del Capitolio, cerca de la Casa Blanca, y a una cuadra de eso más o menos del Capitolio, en una luz vienen dos prostitutas a ofrecérsenos yo le dije, cierra la ventana, Rodríguez, cierra la ventana. Dos prostitutas a unas cuadras de la Casa Blanca y del Capitolio en Washington. Usted no sabía que ese es uno de los sitios de más prostitución en todos los Estados Unidos, más droga y crímenes. La capital de la nación. Y si la capital está así, ¿cómo estarán Seattle, Portland, Filadelfia? Óyelo bien claro, San Francisco, oiga bien, San Diego, Los Ángeles, Nueva York, hermano, la ciudad histórica, grande, que todos amamos, donde yo me crié. Y que los únicos los sitios que quedan es Texas y la Florida, donde hay gobernadores que están imponiendo la ley y están siendo vituperados y están siendo entorpecidos por el presidente mismo, que está apoyando políticamente para quedarse en el poder y pervertir los niños. Dios mío, ayúdanos, Padre. Tenemos que orar este 2 de septiembre, y no solo el 2 de septiembre, todo el tiempo, toda actividad que se dé. Pero yo soy responsable de ese evento. El Señor me ha dicho, este año se decide el futuro, el destino de Puerto Rico y el destino de Estados Unidos, hacia dónde vamos a terminar. Y depende de usted
cómo usted ora, cómo usted intercede, cómo usted guarda, usted como pastor instruye a su iglesia, usted como padre instruye a sus niños para que no se los perpieten, y cómo nosotros como cristianos invoquemos el nombre del Señor y proclamemos la grandeza de Dios. Sí. Yo empecé eso 50 años atrás y fue por un llamado de Dios. Si fuera por mí, ni lo haría. Pero Dios me dijo, tendrás que darlo hasta que te mueras. No tengo los recursos que quisiera tener para llegar a cuánto rincón hay, pero tengo el Espíritu Santo y lo tengo usted y tengo estas redes y todo. Ustedes cojan y movilícense y vamos desde ese Capitolio, desde las 2 de la tarde, a estremecer los fundamentos del infierno. Y déjeme decirles que desde el día que fui a la convención de la Iglesia de Dios Mission Board, Dios usó el predicador para darme el tema que estoy desarrollando para ese día. Recuerde que si desea orar por nosotros, simplemente ore a Dios y ponga a mi familia, ponga a todo el equipo que trabaja aquí en la cadena, ponga a todos los que trabajan en el Día del Clamor, pongan todos los que trabajan en Nicaragua, en Panamá, en Venezuela, en la República Dominicana, en Estados Unidos, allá en Atlanta, en Nueva York. Póngalos ahí a orar. Ponga que cada programa de esto llegue al corazón del pueblo y que cada programa de esto infunda más valor y más profundidad al pueblo y que las cadenas caigan y que, como decían esos jóvenes en el coro, y los muros caerán y los muros caen y caen y caen. Cuando el pueblo obedece a Dios, cuando nos consagramos, el poder que tenemos es más poderoso que todos los ejércitos y todos los instrumentos y todos los armamentos del mundo. La oración eficaz del justo puede mucho. Y este género no sale sin oración y ayuno. Oh, gloria. Donde hubieran 2 o 3 en mi nombre, allí estaré yo. Oh, gloria. Puede escribirnos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Si voluntariamente y de corazón, si usted desea ofrendar, pues lo que usted dé, mucho o poco, eso nos ayuda en los programas, Día de Clamor, los viajes que estamos haciendo, las actividades multitudinarias en diferentes partes del mundo. Nos ayuda a la reconstrucción del Día de Clamor, a la reorganización de ese día, a la reconstrucción de este ministerio y a prepararnos para la batalla final. Eso es otra cosa. Si usted no ha leído el libro, es lo único que, yo no sé, ore por mí. Y yo confieso que ha sido muy difícil, lo digo aquí, para mí escribir de nuevo. Eso ha sido una batalla y espero hacerlo en este año. Ayúdame a orar. Pero entre tanto, si quiere ese libro que es profético, que en algunos seminarios los están usando en el mundo, en países hispanos, La batalla final por Jorge Rasky, se comunica usted con Amazon y le pide, Amazon, yo quiero 1, 2, 3, 4 copias del libro La batalla final por Jorge Rasky. Y usted, pues entonces, ahí está el libro. Lo mande, lo busque y se lo regala a otros. Y ore para que yo pueda volver a escribir, hermano. Ore por Jorge Isaac, ore por mi esposa, ore por toda mi familia, por mis hijas, por mi yerno, por todos los que trabajan en clamor, que Dios les revele, todos los que me están apoyando, que Dios los multiplique la bendición, los fortalezca, de arriba y de abajo también. Bueno, en este momento, pues, entonces, hemos estado hablando de esto de los niños. Esto no es nada nuevo. Y Dios me da pena porque esto estamos viendo. Si usted me dice China, pues allá lo hacen. Allá está una religión. La iglesia es un concilio ecuménico total donde están todas las diferentes sectas bajo el manto del gobierno. Yo me sorprendo que, perdóneme, tengo que hablar el impacto de lo que veo. Yo nunca pensé que en Puerto Rico, que es parte de Estados Unidos, y los políticos con una mente orientada a seguir, porque el que está en el poder es esta gente, demócrata, Biden o quien sea, porque yo no pongo mis ojos en ninguno, sea quien sea, yo voy a creer en Jesucristo. Y el Hijo
Y si los republicanos se depravan, no le doy mi voto. Pues yo le doy mi voto a quien Dios me ilumina, que lo des en el lugar donde yo puedo votar, que es aquí. Y si fuera en Estados Unidos, es lo mismo. Pero esta apatía y todo esto, entonces uno dice, ¿qué diferencia hay? Que en Rusia, mire el problema de Rusia, el tipo es un asesino, es un perseguidor de todo lo que no está de acuerdo con él, Putin. Y el tipo aparenta, eso es increíble, y el tipo aparenta tener más valores morales que el que dice que es un católico. Entonces aquel que es un criminal, que se sabe que es un asesino, que Putin, que es un dictador, pero de verdad, tiene a veces, bueno, eso no lo va a salvar, porque eso es una apariencia de piedad y que no apoya ninguna de estas cosas de Sodoma y Gomorra. Entonces tenemos aquí uno que es católico romano y algunos otros que dicen que son evangélicos, apoyando toda esta podredumbre porque el partido de ellos, que en este caso es el demoniocrático, pues lo apoya. Entonces a mí no me importa el partido que sea. Cristo es primero que todo esto. Hay que poner los ojos en Él, el autor y consumador de nuestra fe, y tirarnos a buscar la presencia de Dios, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros somos poderosos en Cristo, poderosos en Dios. No nos dejemos intimidar por la depresión, por las mentiras del diablo. Podemos hacer cosas grandes y poderosas porque somos hijos de Dios. Oh, gloria a Dios. Entonces, mire todo esto. Entonces tenemos acá un chorro y el Congreso que por años ha apoyado a Israel, ahora está dividido por unos individuos, unas mujeres que están endemoniadas con una doctrina islámica radical y están sentadas en el Congreso recibiendo un sueldo y utilizando la plataforma para atacar a Israel, para atacar todo. Entonces otro grupo allí metido atacando a la familia, apoyando el aborto, apoyando la locura, la demencia de los transgéneros. Bueno, una cosa increíble. Hay que poner los ojos en Jesús, hermano. Pero no quiero. 2 de septiembre nos veremos allí. Y como dije ahorita, pues, usted desea colaborar con el ministerio, pues hace su cheque o giro postal, si lo desea, y voluntario y de corazón, sin esperar nada. Escriba Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o por ATH Móvil, pues usted busca la cuestión de la sección de negocio y ahí pues busca Clamor a Dios y nos pone la donación allí. Pero lo más importante, miren, aunque no dé un chavo aquí, lo más que yo quiero que oren, porque la oración eficaz suya y la mía juntos va a mover los infiernos, va a hacer temblar al diablo. Bueno, habíamos dejado en lo que venimos aquí presentando esta realidad de Josafat. Pues hoy vamos a continuar con esto. Hoy vamos a continuar en el capítulo 19. Estamos en el capítulo 19 de Segunda de Crónicas. Capítulo 19. Ya Josafat. Déjame ver. No, capítulo 19 más adelante. Estamos terminando el capítulo 17. Estamos terminando el capítulo 17 de Segunda de Crónicas. Y entonces estamos hablando aquí dejamos esto en el verso 19 del capítulo 17. Estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas de todo Judá. Entonces, habíamos hablado de que Josafat, en el temor de Dios, empezó eliminando todo lo que era totalmente obras de maldad. Mire bien claro, en el verso 4 dice, no, que buscó a Dios, al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Dice que en Israel allá en Samaria había un problema grave y el pecado de los gobernantes lo paga el pueblo. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, verso 6,
y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Y ahí sigue hablando de todo lo que este hombre cuando llega al poder empieza a sacar la idolatría, la hechicería, empieza a reconstruir el país moral, físicamente, materialmente y sobre todo espiritualmente. Entonces estamos hablando de cómo tenía un ejército, yo saqué los números, un ejército primero en los diferentes lugares que había puesto, 1.160.000 más casi 900.000 más en los lugares que había reconstruido. Tenía casi 2 millones de soldados y hablaba de la importancia de que hay que tomar control con los asuntos. Dios tenía su ejército en ese pueblo y Josafat tenía su ejército y Dios bendijo ese ejército. Y entonces nosotros vemos que en el día de hoy Estados Unidos, que amo mi nación y todo, pues hay que orar porque no han podido ni llenar la cuota porque es un ejército voluntario que es normal. Y hay que orar porque este es el último bastión que queda. Y el diablo lo quiere igual que Puerto Rico. Puerto Rico es la corona de la joya de la corona para América Central y América Latina. Y Estados Unidos es la joya de la corona para el mundo entero. Y Dios lo bendijo. Y no podemos dejar que ese país caiga o siga en manos de apóstatas, de blasfemos, de gente sin temor de Dios. Entonces, en el capítulo 18, verso 1 en adelante, vamos a entrar en esto en el día de hoy. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. En otras palabras, este hombre no buscó nada de esto. Cuando Dios bendice al dador alegre, cuando tú le eres fiel a Dios y tú no estás con tu corazón buscando la gloria, el poder, y tú no estás buscando lo que no es de Dios y no estás buscando la grandeza y honras a Dios y le eres fiel a Dios. Si nosotros tuviéramos gobernantes que se atrevan a decir que la gloria es de Dios como ha hecho este señor Bukele, y ojalá que no se dañe, veríamos la gloria de Dios. Entonces Josafat tenía riquezas y gloria en abundancia y contrajo matrimonio, perdóname, y contrajo parentesco, no matrimonio, déjeme corregir, para que sepan que me están vigilando, y contrajo parentesco con Acab. Acab era el representante de la rebeldía, del descuido espiritual, del pecado, de la idolatría, de la hechicería, y que había hecho un matrimonio con una Jezabel que era una hechicera y una idólatra que adoraba a los Baales, pero sobre todo a Sera, la diosa que era sexual, que tenía cientos de prostitutas que en los ritos se ofrecían para ofrecer el sexo a los que venían a adorar a Sera. Entonces, contrajo parentesco con Acab, y ahí empieza a meter la pata, como dice por ahí. Verso 2, después de algunos años, descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y después voy a dar esa partecita, pero mire, los errores que uno comete, las junturas, las amistades, los parentescos, las decisiones matrimoniales, las decisiones de alianzas comerciales, su resultado tarda años en desarrollarse y manifestarse. Es como un veneno que va comiendo y comiendo y comiendo hasta que mata a la persona. Y este hombre ahí va a cometer un error. Josafat, que ha sido bendecido, que ha sido fiel a Dios, pues contrajo parentesco con Acab, y de alguna forma, pues, dice aquí que después de algunos años descendió a Samaria, es decir, que hubo unos años que no estaba metido en eso. Y dice, y entonces, mire cómo es el mundo. Para endulzarle, para inducirlo a hacer lo que quiere, mire lo que hace Acab. Acab, que era un perverso. Y por lo que Acab, este es el que usó a su esposa para que mataran a Nabot, el dueño de la viña, para quitársela. Y lo mandaron a matar, y lo calumniaron, y compraron testigos falsos. Y dice, por lo que Acab mató
muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Otra palabra, le fue ablandando, son como las serpientes, te van envenenando, te van adormeciendo, le va haciendo la cama, le va preparando el camino y luego se la tira. Y le persuadió que fuera con él contra Ramot de Galat. En otras palabras, lo convence, ya está entrando en el nido de la rata, en el nido del lobo rapaz, de la serpiente. Le hace homenaje, le gana la confianza y luego dice, vete conmigo a la guerra. Hay cosas y problemas que usted no debe meterse. Mire, hermano, hay cosas que se buscan la gente, los problemas, y usted no debe meterse. Problemas de matrimonio, problemas donde un político se ha embarrado por su pecado y usted quisiera, pues privado lo puede ayudar y ir, pero tirarse a tirarle la toalla. Mire, cuando yo hablo de Trump aquí, lo primero que yo digo es que Dios escoge lo vil del mundo y que si él se arrepiente de su soberbia, y lo digo claro, Dios puede restaurar su vida, porque él tiene que reconocer que lo importante es la salvación de su alma y no es ser presidente de Estados Unidos. Pues, y eso viene de que el tipo ha tenido tantas cosas, pues ahora eso es lo que le quedaba. Pero entonces que uno reconozca que Dios ha usado gente como esta, como Ciro cuando se humilló, que Dios lo usó para devolver el templo, la adoración en Jerusalén, pues eso es lo que yo creo. Pero entonces no creo en que tengo que adular a un gobernante y dejarme enredar por los disparates que cometa. Dice bien claro. Y le persuadió que fuera con él contra Ramot de Galat. Hay guerras que uno no se mete. La guerra de Vietnam fue una guerra que nos metió el Vaticano. El Papa que estaba aquel entonces, que era, creo que era Juan 23 o el que fuera, el Papa que estaba en aquel momento, llamó a Kennedy y Kennedy accedió mandar asesores. Y después Kennedy lo mataron. Y luego Lyndon Johnson, que se presenta como el hombre de la paz, sigue los caminos de lo que el Papa le pidió a Kennedy y nos metió en una guerra que no teníamos que meternos. Nosotros no teníamos que meternos en esa guerra. Hay guerras y cosas en las cuales uno no tiene que meterse, hay que dejárselo a Dios. Y hermano, esa es la realidad. Vietnam fue un disparate. ¿Cómo Kennedy el Vaticano lo utilizó? Por eso era que por años no se permitía en Estados Unidos que un presidente católico fuera electo, no se permitía, que estaba desechado ya, aunque no fuera escrita por ley, pero era una ley no escrita que era entregar el poder de la nación al Vaticano. Y no hizo más que ser electo Kennedy, lo llamaron del Vaticano, tienes que defender a Vietnam porque ahí están los obispos y la Iglesia Católica es fuerte allí. Muere Kennedy y Johnson, que se presenta como un candidato de paz, nos metió hasta aquí la guerra. Llegamos a tener 500,000 de tropas en Vietnam. Y los japoneses, los vietnamitas de allí, los vietnamitas de allí, nos dieron una pela. Esa gente estaba toda la vida peleando. Y luego Estados Unidos salió avergonzado de allí, porque hay guerras, líos y problemas que usted no tiene que meterse. Usted no puede salvar a todos los hogares, usted no puede salvar a todos los matrimonios, usted no puede salvar a todos los hijos de gente. No se eche cargas que Dios no le ponga, no se meta en lo que usted no se tiene que meter. Y le persuadió que fuera con él contra Ramot de Galat. Pero aquí, con todo el disparate que comienza Josafat, mire lo que dice aquí en el verso 3. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galat? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Ahí ya hay un desliz y un error de parte de Josafat. Meterse a lo loco, porque ahí no había nada, a lo loco, uno decir, sí, ahora, escucha esto, pero recapacitó Josafat porque era un hombre de temor de Dios. Verso 7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Verso 7 del capítulo
que tenemos aquí, que es el capítulo 19, dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Oye, bien. Gloria a Dios. No, espérate, nos pasamos, Dios mío. Perdón, hermano, yo no dormí anoche. Nos adelantamos. Vamos a ir donde tenemos que ir. Ok. Es el capítulo 18, corrección. 18:3, sí, que estoy, perdón, hermano, yo casi no dormí anoche. Pero lo corrijo. Entonces, además dijo Josafat, él cometió la falla de comprometerse, pero reaccionó. Verso 4. Después llegaremos a esa otra parte allá. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Dios. Aquí recapacitó el hombre, el temeroso de Dios, el gobernante que tiene sabiduría. Después que se comprometió, cometió ese error, dijo: no, espérate. Pero vamos primero, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Y la vas a ver. Ahí ya Josafat. Y esto es lo que tienen que hacer los políticos, los alcaldes, los gobernadores, los legisladores, los ministros, los predicadores, los obispos, los hombres y mujeres, los padres y las madres. Consultar a Dios su palabra. Verso 5. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Entonces aquí viene. Entonces Josafat lo reta y le dice: búsquete, hay alguien, consultemos a Dios. Entonces le dice: bueno, aquí bien claro, le dice: te ruego que consultemos. Entonces el rey de Israel reunió, se buscó todo el corillo, todos los alcahuetes. ¿No le parece esto mucho lo que le ha pasado a Trump? Se rodeó de 200, 400 pastores de todos los sitios, curas y sacerdotes y obispos y pastoras y pastores. Pero se rodeó de gente que la mayoría lo que lo adularan mientras estaba en el poder, pero no le decían la verdad. Y eso le cae bien a un político, que se encuentre una persona que lo adule, que le lamba los ojos, le alcahuete, le diga que todo está bien. Y esto es lo que se reúne alrededor de una persona cuando está en el poder: alcahuete, lambeojo, como se dice en términos vulgares, en la calle. Entonces él buscó esa clase de gente. Esa no es la gente que necesita un gobernante. Esa no es la gente que necesita, no es la gente que necesita un pastor, una pastora. No es la gente que necesita un empresario. No necesita gente. Y la esposa o el esposo que necesita un hombre o una mujer, ya sea el esposo o la esposa, gente una mujer que le diga consejos, que lo apoye, que lo anime, pero que le diga cuando está bien la cosa, le diga está bien, cuando está mal, está mal. Y lo mismo, un esposo que cuando tenga que decirle a la mujer, esta mitad no conviene, decirle la verdad. Pero especialmente, dime con quién tú andas y te diré quién eres. Un gobernante tiene que tener cuidado quién está a su alrededor, quiénes son sus consejeros. Mire, cuando Wanda Vázquez tomó la gobernación de Puerto Rico, yo estaba allí. Invitó a un montón de pastores. Entonces, cuando yo fui a salir, fui el último que salí. Le dije: señora, esas dos mujeres que usted va a poner a cargo de su gobierno en este palacio de Santa Catarina, le van a sacar los ojos a usted. Tenga cuidado quién usted tiene en la asesoría. Y esas fueron las mismas que le metieron las puñaladas y las que le aconsejaron mal. Oye, bien claro. Entonces, él le pregunta a estos falsos profetas: ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios les entregará en manos del rey. Sí, eso es lo que le gusta a la gente. Yo he visto gente que va a predicar en una iglesia y antes, si quieren lamberle el ojo al pastor o la pastora, le dice: no, porque grandes cosas. Si grandes cosas vienen y te habló Dios, vienen. Pero entonces hay gente que ya tienen un escrito, tienen
Tienen un formato de lo que va. Y cuando terminan, sí, sigue todo lo que va a hacer. Métete en este templo, métete en esta cosa, métete en aquella cosa. Y eso es la carne, aduladores. Y estos profetas estaban vendidos. No le decían la verdad al rey, no le decían la verdad al pueblo. Estaban totalmente entregados a la mentira. Y entonces le dice, iremos a la guerra contra Ramón de Galat y me estaré quieto. ¿Ok? Y ellos dijeron, sube porque Dios los entregará en manos del rey. Yo quiero terminar con esto. Cuando Trump fue electo la primera vez, unos cuantos años antes, cuando no era ni político, creo que se llamaba el profeta, un profeta americano, un hombre tenía un ministerio profético, se llamaba, creo que era Clancy. Y Clancy da una profecía de que Donald Trump, que entonces era un animador de televisión y un millonario, un industrial, llegaría a la presidencia. Nadie le creyó. Clancy prácticamente murió sin ver la profecía convertida. Entonces, de alguna manera, esa parte de que llegó al poder se cumplió. Pero entonces había una segunda parte de que se iba a haber un segundo término. Entonces, cuando fue derrotado, mucha gente lo abandonó. Y entonces no le explicaron que la segunda parte de la profecía se tenía que cumplir si él cumplía y andaba conforme a las leyes de Dios. Si él se humillaba, si él reconocía la necesidad de Dios en su vida, así que tiene unas condiciones, y las condiciones también que no dijera todas las cosas que decía, que buscara consultas, que dijera, pero entonces los que estaban a su alrededor le dijeron, no, porque si Clancy digo que ibas a ganar, vas a ganar. Y entonces no le dijeron la otra parte, lo que dice Deuteronomio, que si no cumplieras con estos mandamientos de Dios y no anduvieras en sus caminos, entonces todas estas maldiciones te vendrán encima. Y no le enseñaron que estaba conforme a los requisitos de buscar a Dios, de tener entendimiento, de humillarse a Dios. Y entonces, no, esto tiene que... No, hay profecías que tienen condiciones. La bendición de Dios tiene condiciones. La cobertura de Dios tiene condiciones. Y la profecía, hay profecías que se van a cumplir, no importa lo que pase, como la venida de Cristo, ¿sí? Como el arrebatamiento, lo que es la guerra de Gog y Magog, lo que es la guerra de Armagedón, lo que es la presencia del anticristo, lo que es la gran tribulación, todo eso se va a cumplir. Eso va a pasar. Pero hay cosas como cuando tienen que ver con un propósito, cuando tienen que ver con una victoria en la vida de la persona, tiene que haber un compromiso de esa persona con Dios. Y no le dijeron a Trump que no podía confiar en eso, que tenía que humillarse, que tenía que buscar consejos sabios y no irse porque le decían, si se cumplió lo primero, se va a cumplir lo segundo. Pero yo no entiendo si la mayoría de esa gente eran teólogos y eran gente prominente en el Evangelio. ¿Por qué no le dijeron que hay cosas condicionales como fue cuando Jonás fue a Nínive? Lo dijo, Dios va a destruir esto aquí en 40 días. Pero Dios miró la reacción de aquella gente y no se cumplió, porque la destrucción no se cumplió porque se cumplió con las condiciones de arrepentimiento. Óigalo bien claro, de arrepentimiento y de búsqueda de Dios y de humillación por el rey y por el pueblo. Son bendiciones y cosas que están acondicionadas a unas condiciones. Y entonces esos cientos de pastores y líderes que no salían de la Casa Blanca, que disfrutaron del honor y la honra del éxito del hombre, no le dijeron no confíes que la profecía se va a cumplir. La profecía se cumple si tú cumples, si se hacen las cosas como tienen que ser. Y parece lo último, que se cometen unos errores, le dio lugar al diablo. Yo no creo que él quería eso de insurrección, le dio la importancia a poder poner una palabra para luego y crear una maquinaria a los enemigos para luego destruirlos. Entonces hubiera sido otra cosa. Entonces si él hubiera sido entendido y hubiera dicho, gente, que no es sabio que tú convoques al pueblo en una situación como la que hay. No es de esta la manera que hay, porque las elecciones se robaron, pero no en la forma que él lo dice.
Entonces se hubiera hecho esto con sabiduría, con gente que lo hubieran orientado, y esto hubiera sido otra cosa. Y aún, si se hubiera hecho con guianza, con consejos de sabiduría, por profetas y hombres y mujeres de Dios sabios, no tuviera todos estos problemas. No deis lugar al diablo. Le dio lugar al diablo, pero le dieron lugar al diablo los lambeojos, los ministros que estaban allí, que no le aconsejaron bien, que no le dijeron en la cara, esto tiene que hacerse así, 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 y no se puede actuar de esta forma, y no se puede decir de esta forma, porque yo no tengo duda que hay más de, mi abuela decía, hay más de una forma de pelar un gato, dice, hay más de una forma de robarse unas elecciones. Yo creo que se las robaron, pero de otra forma. Y de esa manera, pues, lo mismo que pasó con Kennedy, que se las robaron también en Chicago, y aquella sí fue descaradamente y abiertamente. Así que estamos de lleno en esto. Y los profetas le dicen que vaya a la guerra. Y veremos a ver en el próximo programa qué pasó cuando Josafat oye esta necedad de esta gente. Que Dios le bendiga grandemente. Encuentro frente